Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión para continuar hablándole a ustedes aquello para lo cual ustedes han venido. Amén. Para hablarle a ustedes la palabra de Dios correspondiente para este tiempo. Amén. Quiero leer una escritura en el libro del Éxodo, en el capítulo 19 y verso 15 en adelante, que dice, verso 14 en adelante dice: y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió para la reunión cimera, la reunión en la cumbre del monte Sinaí. Reunión cimera, en la cima, en la cumbre del monte Sinaí. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Esta reunión en la cumbre, en la cima del monte Sinaí, era tan importante que estaba siendo establecido
el mensaje de la primera dispensación, la dispensación de la ley, en la cima, la cumbre del monte Sinaí. Y para el establecimiento de un mensaje dispensacional, podemos ver que Dios envía a la tierra un mensajero dispensacional y luego lo llama al lugar en donde Dios cumplirá su venida para hablar ese mensaje dispensacional a oídos del mensajero para ese tiempo. Dios descendió sobre el monte Sinaí. Descendió en la cumbre, en la cima del monte Sinaí. Y descendió sobre el monte y hubo truenos, relámpagos, voces y la bocina, la trompeta sonando. Y el monte humeaba, porque Dios descendió con fuego sobre el monte. Hubo una gran tempestad sobre el monte Sinaí. Para cualquier persona que no comprendiera lo que estaba aconteciendo allí, solamente podía ver una tempestad, una tormenta, con truenos, relámpagos, fuego cayendo y el monte temblando. Así es que eso fue lo que estaba experimentando aquel territorio, y el pueblo estaba viendo todo esto, y era nada menos que la venida de Dios a la cumbre del monte Sinaí para traerle al pueblo a través de Moisés el mensaje de la ley para la primera dispensación. Nadie más podía subir a la cumbre del monte para recibir ese mensaje sino Moisés. El pueblo estaba temeroso. El pueblo decía: Moisés, habla tú con Dios, y luego que Dios hable contigo, tú nos dices a nosotros lo que Dios ha dicho, porque no vayamos nosotros a morir. Cuando Dios descendió sobre el monte en presencia de todo el pueblo, Dios llamó a Moisés a la cumbre del monte. El llamado de Dios a su profeta fue: sube acá, a la cumbre del monte donde se estaba llevando a cabo la venida del Creador de los cielos y de la tierra. Dice que allí estaba Dios, y dice que los ángeles de Dios estaban en ese lugar. Pues dice la Escritura que el pueblo de Israel recibió la ley por comisión de ángeles. Allí estaba Dios con las huestes celestiales. Allí estaba la dimensión divina manifiesta para darle al pueblo el mensaje dispensacional. Ahora ustedes podrán ver que un mensaje dispensacional siempre es sobre la cima, sobre la cumbre del monte, de un monte. Siempre que una persona quiera escuchar un mensaje dispensacional,
en el tiempo en que corresponde ser proclamado ese mensaje, tiene que conseguir el monte en donde Dios se está manifestando. Y luego de eso, saber que sobre la cumbre de ese monte está Dios manifestándose y dando ese mensaje dispensacional al mensajero de la cumbre del monte, al cual él llama: sube acá. ¿Para qué? Para darle ese mensaje dispensacional, para mostrarle todas las cosas correspondientes a esa dispensación, para ese pueblo de ese tiempo. Ahora podemos ver aquí, en la cumbre del monte Sinaí, a Dios manifestado con truenos, con relámpagos, voces, fuego, lluvia, temblor de tierra. Y dice la Escritura, dice San Pablo en la carta a los Hebreos, cuando está narrando ese momento de la visita de Dios al monte Sinaí, dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, al monte Sinaí, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Ve todo lo que estaba siendo visto en el monte Sinaí: fuego, oscuridad, tinieblas y tempestad. Y al sonido de la trompeta. La bocina y la trompeta es la misma cosa. Y al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Dios hablando con Moisés y Moisés con Dios. Moisés hablaba con Dios y Dios le respondía con voz tronante. Cada vez que Dios le contestaba a Moisés, era una voz tronante que el pueblo hebreo escuchaba y retumbaba por todo el territorio. Con razón el monte Sinaí estaba temblando y el pueblo estaba temblando también. ¿Y quién más? Vamos a ver. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Y ese era el mensajero que Dios llamó a la cumbre del monte Sinaí. El profeta mensajero que podía ver a Dios cara a cara en esa dimensión. El pueblo veía el fuego, la oscuridad, las tinieblas, escuchaba la trompeta, oía una voz tronante, pero Moisés oía a Dios, entendía lo que Dios estaba hablando y podía ver a Dios cara a cara, como dice la Escritura. Pero con todo y eso, estaba espantado y temblando. Y si el mensajero, el profeta, con las dos conciencias juntas, estaba espantado y temblando, es normal que el pueblo estuviera 2 veces peor que el mensajero. Y todo eso Moisés lo estaba experimentando en la cima, en la cumbre del monte Sinaí. Ahora
el monte Sinaí. Recuerden que es llamado también el monte de Dios. Y el apóstol San Pablo, hablándonos en la carta a los Gálatas, nos habla del monte Sinaí. Ahora vean ustedes que el mensaje de la ley fue dado sobre el monte Sinaí. El mensaje de la ley y la primera venida del Señor, o sea, la venida de Dios, en aquella ocasión, para la primera dispensación, fue sobre el monte Sinaí. Y su mensaje, siendo sobre el monte Sinaí, correspondía a un pueblo que estaría representado en el monte Sinaí. Y la ley corresponde al monte Sinaí. Ahora veamos cómo todo esto, luego de ser una realidad, en el momento en que Moisés estuvo en el monte Sinaí y se efectuó la venida de Dios con sus ángeles sobre el monte Sinaí, los carros de Dios estaban sobre el monte Sinaí, y luego de esta experiencia real, luego todo eso más adelante viene a ser tipo y figura de la primera dispensación. Todo lo que estaba aconteciendo allí era nada menos que la primera dispensación concentrada en miniatura. Ahora veamos el monte Sinaí. Luego de esta experiencia, veamos el monte Sinaí como la iglesia hebrea, porque el monte Sinaí aquí está representando a la iglesia hebrea en sus 7 edades de la iglesia hebrea bajo la dispensación de la ley. Ahora el apóstol San Pablo, hablándonos de este gran misterio del monte Sinaí, dice, escribiéndole a los Gálatas en el capítulo 4, verso 21 en adelante, dice: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Ahora vean que Agar, la esclava, es el monte Sinaí. Es un gran misterio del reino de Dios, el cual en otros tiempos no había sido comprendido hasta que el apóstol San Pablo lo explicó.
Ahora cualquier persona podía pensar, pues el monte Sinaí o Sara representa el monte Sinaí, pero no. Agar es el monte Sinaí en tipos y figura. Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, la Jerusalén terrenal. Ahora, representar a la Jerusalén terrenal con sus habitantes y a todo el pueblo de Israel, con Agar, la esclava de Abraham y Sara, quizás para el pueblo hebreo sería una ofensa, porque según la carne, ellos no vienen de Agar y de Ismael, sino de Sara y de Isaac, pero en tipos y figuras. Aquí, Agar es el monte Sinaí y es también la Jerusalén terrenal. ¿Quién es? Dice el apóstol San Pablo, y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Ahí es colocada Sara en tipo y figura representando a la Jerusalén de arriba. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera que, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre, de la Jerusalén celestial. Ahora, vean ustedes, para que ya tengan en sus mentes algo bien importante. Tengan en sus mentes a Hebreos capítulo 12 y verso 22 y 23, el cual leeremos dentro de algunos momentos. Ahora, veamos que pertenecemos a otro monte, no al monte Sinaí. No al monte Sinaí, porque el monte Sinaí representa a la Jerusalén terrenal y lo representa Agar, la esclava, que con su hijo, representando a
los hijos de la Jerusalén terrenal están en esclavitud bajo la ley. Ahora veamos en el monte Sinaí, que representa a la Jerusalén terrenal y que representa al pueblo hebreo, veamos a Dios moviéndose a través de las edades de el pueblo o la iglesia hebrea. Veamos entonces a Dios moviéndose en el monte Sinaí, o sea, el pueblo hebreo. Podemos ver en la primera dispensación a Dios moviéndose en el pueblo hebreo, representado en el monte Sinaí. Lo podemos ver moviéndose en el mensajero dispensacional, Moisés, estableciendo esa primera dispensación con el mensaje de esa dispensación. Luego lo podemos ver a través de los demás profetas que él envió en cada edad de la iglesia hebrea, de ese monte hebreo, del monte Sinaí, que es el pueblo hebreo. Lo podemos ver en cada mensajero manifestado, en cada profeta que fue enviado para traer el mensaje de cada edad. Y cada mensajero de cada edad trajo el mensaje de cada edad con el mensaje dispensacional que trajo Moisés. Porque no podía ser traído otro mensaje diferente al mensaje dispensacional en esa dispensación. Porque un mensaje dispensacional no puede ser cambiado para una dispensación. Si viene un nuevo mensaje dispensacional, tiene que ser para una nueva dispensación. Ahora vean que siempre un mensaje dispensacional viene en la cumbre de un monte y se convoca una reunión cimera. Dios desciende a ese monte y llama al mensajero dispensacional a la cima de ese monte y le da el mensaje para esa nueva dispensación. Y luego los mensajeros que vienen para ministrar en cada edad de esa dispensación toman de ese mensaje dispensacional por revelación divina y traen ese mensaje a la edad a la cual son enviados y llaman al pueblo a la palabra, al mensaje dispensacional del cual se han apartado. Ahora podemos ver a Dios con el mensajero dispensacional, con Moisés, y luego con cada mensajero en cada edad de la iglesia hebrea, de la iglesia de la ley, del judaísmo. Lo vimos en Icón, el séptimo mensajero de la iglesia hebrea, con Juan el Bautista, que vino con el espíritu y virtud de Elías en su tercera manifestación. Y la séptima edad, que está también representada por la Odisea, tanto para el Antiguo Testamento como para el Nuevo, es una edad
que echa fuera a Dios, cuando echa fuera a su mensajero, cuando rechaza al mensajero con el mensaje para esa edad, ha echado fuera a Dios. Y el mensajero se coloca fuera de la edad luego para llamar a un pueblo y preparar un pueblo para la venida de el Mesías, el cual viene sobre la cima, sobre la cumbre del monte. Ahora veamos la séptima edad. Siempre es una edad ciega, pobre, miserable y desnuda, y no lo sabe. Ciega a Dios, manifestándose a través del mensajero que él envía para esa edad. Ciega al programa divino que Dios tiene para ese tiempo, el cual está llevando a cabo. Ciega a el mensaje de el séptimo mensajero que viene para establecer al pueblo en la palabra y preparar al pueblo para la venida del Señor sobre la cumbre del monte, sobre la cumbre del monte Sinaí, sobre la cumbre de la iglesia hebrea. Así como vino Dios sobre la cumbre del monte Sinaí, cuando Moisés estaba allá en el desierto, Juan el Bautista preparó al pueblo para ver y recibir al Hijo del Hombre en su primera venida sobre la cumbre del monte Sinaí, que representa el pueblo hebreo en el tiempo final. Pasada ya la séptima edad de la iglesia hebrea, apareció el Señor Jesucristo sobre la cumbre, sobre la cima del monte Sinaí, actualizado en aquel tiempo. Y allí llevó a cabo un ministerio de 3 años y medio. Pero el pueblo hebreo tiene la promesa de un ministerio de 7 años, un ministerio mesiánico de 7 años, un ministerio del Hijo del Hombre de 7 años. Pero Jesús en su primera venida ministró sobre la cima del monte Sinaí 3 años y medio. Le restan al pueblo hebreo 3 años de ministerio mesiánico, de ministerio en donde estarán escuchando un mensaje dispensacional. Los 7 años de ministerio mesiánico para un mensaje dispensacional le comenzaron con el ministerio de Jesús y con el mensaje dispensacional de el mensaje del año de la buena voluntad del Señor, proclamando el mensaje para la segunda dispensación, el mensaje
de la gracia. Los 3 años y medio que le faltan al pueblo hebreo será bajo el ministerio de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, con el mensaje dispensacional del Evangelio del Reino. Y ahora vamos a ver cómo acontecerá esto conforme al programa divino. Hemos visto que Jesús ministró 3 años y medio con el mensaje dispensacional del Evangelio de la gracia. Y luego de eso encontramos que fue en la cima del monte Sinaí actualizado, que fue la iglesia hebrea. Ahora, estando la séptima edad o etapa de la iglesia hebrea, ciega, pobre y desnuda, y no lo sabía, porque sus líderes religiosos estaban ciegos al programa divino que se estaba llevando a cabo conforme a las promesas divinas, y no podían ver que aquel hombre Juan era el Elías que habría de venir con el espíritu y virtud de Elías para prepararle el camino al Señor y luego aparecer el Mesías. Estaban ciegos a esa verdad profética que se estaba cumpliendo en medio de ellos. No lo podían ver aunque estaba con ellos. Tampoco podían ver, entender su mensaje. Un hombre bautizando a la gente. Y estando el pueblo hebreo, la iglesia hebrea en su séptima etapa, y ya al rechazar a Juan y aparecer Jesús, la séptima etapa o edad de la iglesia hebrea había terminado. Y cuando Dios termina de tratar con una edad o dispensación, Dios es luz. Y cuando se manifiesta Él a través del mensaje para esa edad o dispensación, la luz divina ilumina esa edad o esa dispensación. Pero cuando termina con ese edad o dispensación, Dios se mueve de edad o de dispensación y se pasa a la nueva edad o dispensación, que está Él comenzando con su palabra, con su mensaje para esa edad o dispensación. Y cuando es hablado ese mensaje por Dios a través del mensajero que Él envía, acontece lo que aconteció en aquella ocasión que Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Y cuando Dios habla el mensaje a través del mensajero para una edad o dispensación, acontece la misma cosa. La luz para esa edad o dispensación ha sido hablada, y esa edad o dispensación comienza y se ilumina con la luz de Dios, con el mensaje de Dios para esa edad o dispensación. Y cuando comienza un nuevo día, comienza con la luz o nueva luz para ese día dispensacional. Cuando comienza un día dispensacional, la noche para la dispensación que ya pasó
cae sobre la dispensación o edad que ya pasó. No sirve nada para alumbrar en una edad o dispensación que ya terminó. Tinieblas cubren esa edad o dispensación, y las personas que permanecen en esa edad o dispensación que ya terminó están a ciegas, sin luz. Hay tinieblas, hay oscuridad, y las personas están ciegos a la nueva edad o dispensación que ha comenzado, porque no se han movido a un nuevo día dispensacional. Por esa causa, el pueblo hebreo, a través de sus líderes, el sumo pontífice y todos los líderes religiosos de aquel tiempo, rechazaron a Jesús de Nazaret. Ellos estaban tratando de ver a Jesús en una dispensación que había terminado y él no estaba ahí. Ellos estaban esperando el Mesías en la séptima edad de la iglesia hebrea, que estaba en tinieblas, en oscuridad, y sus líderes estaban ciegos y él no estaba ahí. A la luz de la séptima edad, con las enseñanzas teológicas del sumo pontífice y los doctores de la ley de aquel tiempo, no podían ver ni a Juan el Bautista, ni a Jesús de Nazaret, a Juan como el precursor de la primera venida del Mesías, y a Jesús como el precursado por Juan el Bautista, porque Juan ya estaba fuera de la séptima edad de la iglesia, del pueblo hebreo, y Jesús vino sobre la cima, y el pueblo no estaba en la cima del monte Sinaí. Recuerden que el pueblo quedó abajo. Solamente el mensajero dispensacional subió a la cima del monte Sinaí. Y Jesús, como el mensajero dispensacional y el ángel del pacto, estaba en la cima del monte Sinaí actualizado. Y el pueblo hebreo estaba en la séptima edad o etapa de la iglesia hebrea. La distancia era del cielo a la tierra, porque la cima del monte es una dimensión celestial y las edades es terrenal. Así es que Jesús podía decir: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y la gente lo miraban, le podían mirar los pies, pero si está en la tierra. Pero él estaba en la edad celestial de la piedra angular, en la cima del monte Sinaí actualizado. Y aunque él estaba en la tierra en lo literal, siendo Dios manifestado en carne en toda su plenitud, Elohim, Melquisedec, que se hizo carne, el Verbo no había perdido su omnipresencia, su omnipotencia y su omnisciencia. Por eso él podía decir en algunas ocasiones: yo veo al Padre hacer tal y tal cosa, y así yo también hago. Estaba viviendo en dos mundos, el terrenal y el celestial. Ahora, la causa por la cual el pueblo hebreo, representado en sus líderes religiosos
y encabezados sus líderes religiosos en el sumo pontífice, la causa por la cual no pudieron ver y recibir a Juan el Bautista y a Jesús de Nazaret fue porque se quedaron en la séptima etapa o edad de la iglesia hebrea, la cual estaba en tinieblas, en oscuridad. Estaba así porque la luz se movió de la séptima edad, porque echaron fuera a la luz a Juan el Bautista, su mensajero. Jesús dijo de Juan el Bautista: Juan era antorcha que ardía, y ustedes quisieron caminar a su luz por un tiempo, porque era el mensajero, la luz para la séptima edad. Era el mensajero que con la palabra alumbraba la séptima edad. Lo echaron fuera, lo rechazaron, se quedaron sin luz. ¿Quién es el que pierde cuando se rechaza al mensajero de la edad en que uno vive o de la dispensación en que uno vive? El que lo rechaza. Y el que lo recibe, recibe la luz de Dios, el mensaje de Dios que le ilumina en esa edad y en esa dispensación para caminar a la luz de Dios, en la luz de Dios, en el programa de Dios y hacer la voluntad de Dios. Porque el que recibe a profeta, en nombre de profeta, merced de profeta recibe. Pero el que lo rechaza pierde la merced de profeta, pierde el propósito para el cual Dios lo ha enviado. Y se lo envía con la palabra, con la luz, para ese tiempo. El que lo rechaza ha rechazado la luz. Se queda entonces en tinieblas, y aunque Dios haga lo que haga, no ve nada, no entiende nada, y pierde la bendición que Dios tiene para ese tiempo. Juan era antorcha que ardía, y estaba guiando al pueblo con su luz, con su mensaje, preparándolo para la venida del Mesías. Con la luz que Juan trajo, con la cual alumbró el entendimiento de aquellos que le siguieron, los guió hacia el Mesías prometido. Con su mensaje, con su luz dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hasta ahí era suficiente la luz de Juan para guiar al pueblo, guiarlo hasta el Mesías. Porque el Mesías dijo: Juan era esa luz, pero yo tengo mayor testimonio que Juan. O sea, él dijo: yo soy la luz del mundo. Juan fue la luz de aquella edad y lo rechazaron, pero guió a aquellos que recibieron su mensaje. Estaban en luz hasta que llegara una luz mayor, la luz del mundo. Ahora, Jesús sabía quién él era. Él sabía que él era Dios manifestado en carne humana. Por eso él podía decir: antes que Abraham fuese, yo soy. Él deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Las dos conciencias las tenía juntas. Luego, su cuerpo teofánico estaba en carne humana, o encarnado en aquel cuerpo que había nacido de María, o a través de María. Y por cuanto él vino
no con un espíritu o cuerpo teofánico en la permisiva voluntad de Dios. Él recordaba todas las cosas que habían acontecido, que existían antes de él aparecer en ese cuerpo nacido a través de la Virgen María. Por eso él podía hablar del pasado, él podía hablar de la eternidad, él podía hablar y se cumplía lo dicho en los Salmos, que dice: abriré mi boca en parábolas y declararé cosas ocultas desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque él no olvidó nada de lo del pasado. Él no olvidó nada de cuando estaba sin ese cuerpo que nació de la Virgen María. O sea, él no se olvidó de las otras etapas que él tuvo antes de aparecer en aquel cuerpo de carne. Así es que Jesús sabía todas las cosas, porque no le aconteció a él como le aconteció a usted y a mí, que hemos aparecido en este planeta Tierra en un cuerpo terrenal, nacido a través de la unión de un hombre y de una mujer, y con un espíritu en la permisiva voluntad de Dios. Por esa causa, usted no recuerda nada del pasado, usted no recuerda nada de lo que aconteció antes de usted nacer en este planeta Tierra. Pero por la palabra, por el mensaje de parte de Dios para otras dispensaciones y otras edades, y para nuestra edad y nuestra dispensación, nosotros sabemos que es, como dice Dios, a través de su palabra. Y dentro de usted sabía que usted había venido de algún lugar, no sabía de dónde, pero cuando recibió la palabra de Dios, supo que había venido de la séptima dimensión, de la eternidad. Su alma es y pertenece a la eternidad. Ahora no recordamos cómo era en ese tiempo, pero deje que el cuerpo teofánico suyo se haga carne en usted y transforme ese cuerpo que usted tiene, y usted verá que usted recordará cosas de la eternidad. Usted recordará cosas de aquel tiempo de la creación, porque dice la Escritura allá en el libro de Job, cuando le preguntan a Job: ¿dónde estabas tú cuando Dios colocaba la piedra principal, la piedra de fundamento, o sea, en la creación? ¿Dónde estabas tú cuando los hijos de Dios se alegraban, las estrellas, todas estas cosas? ¿Dónde estabas tú? ¿Sabe usted una cosa? Usted y yo y cada hijo de Dios, cada escogido, estaba cuando Dios estaba creando
los cielos y la tierra. Estábamos con Él, pero nada recordamos del pasado. Pero algún día Dios nos permitirá ver todas esas cosas que acontecieron, y entonces recordaremos la historia nuestra con lujo de detalle. Lo importante actualmente es saber quiénes somos, dónde estábamos antes de la fundación del mundo, dónde estamos actualmente y qué hacemos aquí. ¿Y quién es el Señor Jesucristo, el cual 2000 años atrás apareció en un cuerpo de carne? El Verbo, la palabra, Melquisedec, en carne humana. Dios con su cuerpo teofánico, encarnado en un cuerpo nacido de María, la Virgen bienaventurada, que dijo al ángel: hágase conforme a tu palabra. Así es que saber quién es Jesús, saber quién es usted y saber cuál es el programa divino que Él está llevando a cabo en nuestro tiempo, qué edad y dispensación Dios está llevando a cabo y en dónde estamos nosotros parados, es la bienaventuranza más grande que un ser humano puede tener. Un hijo de Dios no se hace hijo de Dios, nace hijo de Dios. Los problemas del huerto del Edén han ocasionado que estemos en estos cuerpos terrenales, pero no tenemos de qué lamentarnos, porque es una experiencia única que los hijos de Dios experimentarán. Luego de esta experiencia en un cuerpo mortal, temporero, que tiene muchos problemas, luego de esta experiencia, usted no pasará por otra experiencia igual, porque usted pasará a un cuerpo eterno perfecto, en donde estará usted metido. Usted que es alma viviente, estará metido usted en su cuerpo teofánico, en su espíritu teofánico, y con ese espíritu teofánico metido en un cuerpo físico glorificado y eterno. Alma, espíritu teofánico y cuerpo glorificado o transformado. Nunca más usted sentirá como siente en estos cuerpos terrenales. Nunca más sus sentidos del cuerpo y de su espíritu funcionarán. No van a funcionar en la forma en que hoy en día funcionan. Todo será perfección. Pero hemos tenido el privilegio de pasar una corta temporada en un lugar, en un sitio que no es el nuestro, temporero. El nuestro es el cuerpo eterno que Él diseñó en su mente desde antes de la fundación del mundo, así como Él se diseñó para sí mismo un cuerpo teofánico y un cuerpo físico también. Él ha diseñado para usted y para mí un cuerpo o espíritu teofánico
y un cuerpo físico, perfecto, eterno, el cual tendremos en la resurrección de los muertos y transformación de los vivos. En esta tierra. Ahora, no me pregunte a mí, ¿a quién se va a parecer usted? Pues mire, usted va a ser exactamente como Dios lo vio, en ese cuerpo eterno que Él diseñó para usted. Y será millones y millones de veces más bonito en todos los sentidos. Así es que el cuerpo terrenal es temporero y las imperfecciones nuestras, de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu, no estarán allá. Así es que no se preocupe por los problemas terrenales que usted tiene con su cuerpo, porque todos están resueltos en el otro cuerpo. Si es que las personas más bellas serán nada menos que los escogidos, porque fueron diseñados por Dios desde antes de la fundación del mundo. Bueno, esto ya lo hemos de experimentar muy pronto. San Pablo dijo: a la final trompeta. Así es que cuando se esté escuchando la trompeta final, se ha llegado al tiempo, a la edad, a la etapa en que la transformación de nuestros cuerpos ocurrirá. Ahora, como ya les dije, los grandes eventos ocurren en la cima de un monte. Y con los que Dios tiene su programa, son llamados a ese monte. Ahora, hemos visto que el Señor Jesucristo estuvo sobre el monte Sinaí actualizado en aquellos días, sobre la iglesia hebrea, y vino a ser su tiempo, su edad, la edad del Hijo del Hombre, la edad de la venida de la piedra angular en su primera venida en medio del pueblo hebreo. Y de por sí, la edad de la piedra angular, que fue manifestada 2000 años atrás, de por sí era una dispensación y era también el cuerpo místico del Señor Jesucristo allí representado en aquella edad. Como las 7 etapas o edades de la iglesia hebrea fueron representadas en el monte Sinaí. En la cima del monte Sinaí, allí estaban representadas esas etapas del pueblo hebreo bajo la dispensación de la ley. Y así como Dios estuvo en la cima del monte Sinaí, luego estuvo en cada edad a través del mensajero de cada edad en la iglesia hebrea. Y así también sobre la cima del monte Sinaí actualizado en el tiempo de Jesús, estuvo el Hijo del Hombre en su primera venida. Y su edad, la edad de la piedra angular, la edad del Señor Jesucristo, fue de por sí, en tipo y figura, las 7 etapas, edades de la iglesia gentil, que fueron representadas allí, en las cuales Él llevaría a cabo la obra del Cordero de Dios. Él, en la edad de la piedra angular, estuvo manifestado
como el Cordero de Dios, y llevó a cabo la obra del Cordero de Dios, muriendo en la cruz del Calvario y derramando su sangre por cada uno de los escogidos que estarían a través de las edades de la iglesia. Y él no concluiría su labor de Cordero de Dios hasta no terminar su obra con la iglesia gentil. Ahora, como de por sí la edad de la venida del Señor Jesucristo 2000 años atrás, en aquellos 3 años y medio de edad de la piedra angular, eran también allí representadas las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Encontramos que luego que el Señor murió, resucitó y ascendió al cielo. Ahora vean ustedes una cosa: para la resurrección de los santos, de los escogidos, de la novia de el Antiguo Testamento, de la iglesia hebrea, juntamente con Abraham, Isaac y Jacob, y los representantes de las 12 tribus de Israel, encontramos que en las 7 edades de la iglesia hebrea no había promesa para resurrección en ninguna de las edades. Solo en la edad de la cima, de la cumbre del monte Sinaí actualizado, la edad de la piedra angular, la edad de la venida del Señor Jesucristo en su ministerio de 3 años y medio, era el único lugar, la única edad que tenía promesas de resurrección de los muertos y transformación de los vivos y rapto de los escogidos. Y podemos ver que siempre la edad de la piedra angular, que representa la eternidad y que de por sí es una nueva dispensación representada en esa edad, tiene esas promesas. Fuera de esa edad no hay resurrección de los muertos, ni transformación de los vivos, ni rapto de los escogidos. Ahora, pasando a la edad o edades de la iglesia gentil, que fueron representadas en la cima, en la cumbre del monte Sinaí actualizado, o edad de la venida del Hijo del Hombre en su primera ocasión. Él continuó su obra en las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Y hemos visto a través de las edades de la iglesia gentil a Dios, al Señor Jesucristo manifestado, obrando en cada edad a través del mensajero de cada edad. Amén. Luego, al final, encontramos que la iglesia gentil es el monte de Dios. El monte de Dios del cual nos habla San Pablo, porque siempre un reino es representado por un monte. Reino se representa en un monte. Cuando la Biblia habla de un monte o de montes, habla de reinos. Ahora veamos el monte de Dios, veamos la iglesia gentil representada en un monte. Dice San Pablo a los Hebreos en el capítulo 12, verso 22 y 23, que fue la cita que le di hace unos momentos. Sino que os habéis acercado al monte de Sión.
Estaba hablando del monte Sinaí primero, pero ahora dice, ahora es al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Ese monte es la ciudad del Dios vivo, el templo del Dios vivo. Jerusalén, la celestial. Ahora la iglesia y el cuerpo místico del Señor Jesucristo está representado por el monte de Sión y por la Jerusalén celestial. Y encontramos que este monte tuvo 7 edades. En la 7ª edad de la iglesia apareció el 7º mensajero. Y así como vimos al Señor Jesucristo y en cada mensajero, comenzando con San Pablo, también lo hemos visto en el 7º mensajero. El mensajero de la edad de la iglesia de la Odisea, o 7ª edad de la iglesia, la cual echó fuera al mensajero, el cual rechazó al mensajero con su mensaje y se quedó sin mensajero. Y el Espíritu a través del mensajero dice, yo estoy a la puerta y llamo, fuera de la edad de la Odisea. Fuera de la edad de la Odisea, entre la 7ª edad y la edad de la piedra angular, llevando a cabo el Espíritu Santo una obra a través del 7º mensajero, la obra que precursa la segunda venida del Hijo del Hombre y precursa la edad de la piedra angular con el mensajero de la piedra angular en la venida del Hijo del Hombre. Encontramos al mensajero de la 7ª edad de la iglesia subiendo un poquito más arriba de la 7ª edad y con el mensaje de los 7 sellos él le preparó el camino al Señor para su segunda venida, para la edad de la piedra angular. Le preparó el camino para la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en la cumbre, en la cima del monte de Sión. Así como vino Dios sobre el monte Sinaí con sus ángeles miles de años atrás, en el tiempo de Moisés el mensajero dispensacional, el Hijo del Hombre en su segunda venida viene sobre la cima del monte de Sión con sus ángeles, llamando a todos los escogidos con gran voz de trompeta y juntándolos en la cima del monte de Sión, juntándolos en la cima del monte de Sión para ver y recibir la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles y recibir todas las bendiciones de la edad de la piedra angular. Reunión en la cima del monte de Sión. Esa es la reunión cimera. Y en esta ocasión, así como en la ocasión anterior de la segunda dispensación en que Jesús estaba sobre la cima del monte Sinaí actualizado, subieron a donde él estaba, a su edad y a su dispensación, sus discípulos.
Y por eso ellos podían ver lo que no podía ver el sumo pontífice y los doctores de la ley. Es que el sumo pontífice y los doctores de la ley estaban en la séptima etapa o edad de la iglesia hebrea, y esa edad estaba ciega, estaba en tinieblas, porque la luz se había ido de esa edad, y la luz ya se encontraba en la edad de la piedra angular, cuando apareció Jesús predicando la palabra de Dios luego de ser bautizado por Juan. Ahí comenzó la nueva dispensación y la nueva edad de la piedra angular, con la luz de esa edad, la luz del mundo, Jesús iluminando a la gente con la luz de su mensaje. Y llamó a esa edad a los escogidos de ese tiempo, y comenzó así una nueva edad, una edad eterna, una nueva dispensación. Los demás se quedaron en tinieblas. Por eso Jesús le podía decir a aquellos que estaban atacándolo, a aquellos líderes religiosos, les podía decir: ustedes son ciegos y guías de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. En la edad séptima de la iglesia hebrea, todo era tiniebla, oscuridad, y con guías ciegos, peor la situación. Porque cualquier guía con vista espiritual que pudiera ver, solamente podía hacer una cosa. Solamente podía decir lo que dijo Pedro cuando Jesús le preguntó: ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen ustedes? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro estaba en una edad de luz, en la edad de la piedra angular, con la luz del mundo, para ver lo que Dios estaba llevando a cabo en ese tiempo. Y lo que Jesús decía, también Juan había dado testimonio de que Jesús era el Cordero de Dios, era la luz que vendría después de él. Él no era la luz, mas vino dando testimonio de la luz, porque Juan no era la luz de la edad de la piedra angular, sino que era la luz de la séptima edad, y fue rechazado. Y alumbró a aquellos que le siguieron y los pasó a una edad con una luz mayor. Ahora podemos ver que ya en la segunda dispensación los hijos de Dios suben a la cima del monte con el mensajero. Y ahora el monte de Dios, la Jerusalén celestial, el monte de Sión, tiene la promesa más grande y más gloriosa de todas las promesas, la que tuvo el monte Sinaí en su cima, la llegada a la venida de Dios con sus ángeles para traer la palabra de aquella dispensación, y el ascenso del mensajero dispensacional a la cima del monte para recibir a Dios en su venida. Ahora el monte de Sión, el cuerpo místico del Señor Jesucristo, tiene la promesa más gloriosa de todos los tiempos. Sión. Y vendrá a Sión el libertador.
Sión tiene la promesa de la segunda venida del Hijo del Hombre, y así como la venida de Dios en el Sinaí fue sobre la cima del monte, y la venida del Señor Jesucristo fue sobre la cima del monte Sinaí actualizado en aquel tiempo, que fue la iglesia hebrea. Sobre la cima de la iglesia hebrea fue la primera venida del Hijo del Hombre. La segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles es sobre la cima, sobre la cumbre del monte de Sión, y vendrá Sión el libertador. Y cualquier persona que quiera ver y recibir la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, solamente tiene un lugar al cual ir para ver y recibir al Hijo del Hombre en su venida con sus ángeles. El que se quede en la séptima edad de la iglesia de la Odisea estará en tinieblas, en oscuridad, siendo guiado por ciegos. Y si el ciego guía al otro ciego, ambos caerán en el hoyo de la gran tribulación. ¿Y quién los podrá sacar de ese hoyo? Ahí pagarán las verdes y las maduras por rechazar al séptimo mensajero que Dios les envió para precursar la segunda venida del Hijo del Hombre. Y si rechazaron al séptimo mensajero con el espíritu y virtud de Elías, es natural que también rechacen al precursado en el cumplimiento de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Pero el Hijo del Hombre en su primera venida no se preocupó de los comentarios de la gente y de los líderes religiosos de la séptima edad de la iglesia hebrea. Y el Hijo del Hombre con sus ángeles en su segunda venida en el tiempo final no se preocupará por los comentarios que haga la séptima edad de la Odisea, porque está ciega, pobre, miserable, desnuda, y no lo sabe. Y no sabe lo que está aconteciendo en la cima del monte de Sión, porque no está en la cima, está más abajo. Y más abajo hay tinieblas y oscuridad. Y nada se puede ver excepto en la cima del monte de Sión. Sión tiene la bendición más grande de todos los tiempos. En tiempos pasados tuvo un mensajero en cada edad, en cada etapa, a medida que se iba subiendo el monte de Sión. Se iba cuesta arriba. Pero no han comprendido la gente que cuando se escala una montaña, se escala hasta llegar a la cima. Y los escogidos de cada etapa de esa montaña, que recibieron el mensaje y al mensajero en su edad, ellos, aunque partieron, se levantarán, resucitarán en la cima, en la cumbre de la montaña, para ver la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Porque
Vean ustedes, la etapa de rapto y resurrección es la edad de la piedra angular, porque es la edad eterna. Desde esa edad, en esa edad resucitaron los santos del Antiguo Testamento, en la edad del Señor Jesucristo, bajo el ministerio del Señor Jesucristo, en la edad de la piedra angular. Y Él también resucitó, y el rapto de Él y de ellos fue en esa edad. Por lo tanto, en la cima del monte de el Sinaí actualizado, aconteció la resurrección y el rapto, y el pueblo hebreo todavía ni lo sabe. Sobre el monte de Sión, el cuerpo místico del Señor, en la cima del monte de Sión, en la edad de la piedra angular, la edad octava, la edad eterna, que de por sí es la tercera dispensación, y su mensaje, el mensaje de la tercera dispensación, es la edad, es el lugar de la reunión cimera. Primero se reúnen ahí los escogidos que están vivos, y se reúnen ahí en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles sobre la cima, sobre la cumbre del monte de Sión. Y son llamados a la cumbre del monte de Sión los escogidos, juntamente con su mensajero, con el mensajero de la cumbre del monte de Sión, el mensajero dispensacional, que estará dándole la ley actualizada al pueblo de Dios, a los escogidos de entre los gentiles primeramente, y luego a los escogidos de entre los hebreos. Por eso el llamado es como el llamado que tuvo Moisés, que Dios le dijo: sube acá, sube a la cumbre del monte Sinaí. Hoy en día es: sube acá, sube a la cumbre del monte de Sión, porque vendrá Sión, el libertador, a la cumbre del monte de Sión con sus ángeles, con Moisés y Elías, ese ministerio en el ángel del Señor Jesucristo. Y ese llamado a subir a la cumbre del monte de Sión no solamente será para los escogidos de entre los gentiles, sino también para los escogidos de entre los hebreos, para cumplirle al pueblo hebreo los 3 años y medio que le restan de confirmación del pacto de Dios con el pueblo hebreo. Encontramos que los 3 años y medio que le faltan al pueblo hebreo de la edad de la piedra angular, de 2000 años atrás, Dios se los completa en la edad de la piedra angular, sobre la cima del monte de Sión. En palabras más claras, la edad de la piedra angular de 2000 años atrás se junta con la edad de la piedra angular de el monte de Sión, y ocurre el milagro que todo predicador deseaba que ocurriera
bajo su ministerio. Aún San Pablo lo deseó. Cada mensajero de cada edad de la iglesia gentil lo deseó. Y si lo desearon ellos, ¿cuánto más los demás predicadores? Pero como ese trato de Dios con el pueblo hebreo es de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la promesa hecha por Dios al pueblo hebreo, tiene que ser en el tiempo paralelo, en el tiempo equivalente a la edad de la piedra angular de 2000 años atrás, en la venida del Hijo del Hombre 2000 años atrás. Y el único equivalente a la primera venida del Hijo del Hombre en la edad de la piedra angular 2000 años atrás es la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en la edad de la piedra angular de el monte de Sión. Y veamos cómo ellos han de subir, al igual que los escogidos de entre los gentiles. Apocalipsis capítulo 14 dice: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él, el nombre nuevo del Señor Jesucristo, y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Porque el mensajero de la edad de la piedra angular, que subió a la cima del monte de Sión, fue enviado para llamar con gran voz de trompeta y con el doble ministerio de Moisés y Elías a todos los escogidos, y lo envió con el sello del Dios vivo para sellar en la frente a todos los escogidos. A los escogidos de entre los gentiles, conforme a la promesa del Señor. Dice: y al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Parte de la edad de la piedra angular, de la cima del monte de Sión. Una columna es una persona muy importante en el reino de Dios. Y nunca más saldrá fuera. Y escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, y mi nombre nuevo en sus frentes. Tiene que venir alguien con el sello de Dios para escribir en la frente de los escogidos, de los vencedores, el nombre eterno de Dios, el nombre de la ciudad de nuestro Dios. Y el nombre de la ciudad de nuestro Dios es el nombre eterno de Dios. Y el nombre nuevo del Señor Jesucristo, como león de la tribu de Judá, y rey de reyes y señor de señores. El nombre para la tercera dispensación, el nombre que se utilizará en el milenio y en la eternidad, el nombre que le da la fe para el rapto a los escogidos, y el nombre que le da la fe para la resurrección a los que partieron en el pasado. Ese es el nombre nuevo del Señor Jesucristo. Ahora veamos quién estará sellando a los escogidos en sus frentes con el sello del Dios vivo. Y al sellar en la frente a los escogidos, lo que tendrán será el nombre eterno de Dios y nombre nuevo del Señor Jesucristo. Tendrán la revelación del nombre eterno de Dios que todo ser humano deseó
conocer a través de la historia de la raza humana. El nombre escondido que todos desearon conocer. El nombre más importante en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. El nombre que le fue dado al Señor Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes que José, que representa a Cristo, cuando pasó a los gentiles al reino gentil, al monte gentil o reino gentil, recibió también un cambio de nombre? Y sus hermanos, cuando lo vieron, ni le conocían, porque tenía un nuevo nombre, y aparentemente un nombre gentil. El nombre hebreo le había sido cambiado por un nombre gentil. Ahí hay mucho en tipo y figura de el nombre nuevo del Señor Jesucristo. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale, de donde nace el sol de justicia, de donde nace, de donde se realiza la segunda venida del Hijo del Hombre, con sus ángeles como el sol de justicia. Porque a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud. Y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Esos son los escogidos del pueblo hebreo para el tiempo final, para subir a la cumbre, a la cima del monte de Sión, y ser sellados con el sello del Dios vivo, y ser los siervos, los eunucos de los escogidos de entre los gentiles. O sea, la bendición mayor, la bendición del mayor cayó sobre el menor. Y no importa que el menor haya nacido último que el mayor Israel, el menor los escogidos de entre los gentiles, la iglesia gentil, la novia gentil. En palabras más claras, no importa que primero haya sido el monte Sinaí, el Israel literal, luego ha venido a ser el monte de Sión, la Jerusalén celestial, y sobre ese monte la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, con las bendiciones divinas que el mayor esperaba heredar, pero que han caído sobre el menor en el cruce de manos de Jacob, cuando bendijo a los hijos de José. Así es que encontramos
que la bendición del mayor cayó sobre el menor. Y para el pueblo hebreo recibir la bendición, que está esperando la bendición del mayor, del primogénito, de la primogenitura, entonces tiene que venir al menor, que tiene la bendición de la primogenitura. La bendición que Israel desea. Por lo tanto, el llamado para los escogidos entre los gentiles y los escogidos entre los hebreos, juntamente con su ángel mensajero para la edad de la piedra angular, es: sube a la cumbre del monte de Sión, porque hay una reunión cimera en la cumbre del monte de Sión para las bendiciones celestiales ser derramadas sobre todos los escogidos. No hay bendición divina fuera de la edad de la piedra angular, fuera de la cima del monte de Sión, en este tiempo en que vivimos. Ya Dios terminó con las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Ya se llevó a cabo la introducción de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles por el 7º mensajero, con el espíritu y virtud de Elías en su 4ª manifestación. Y en la cima del monte de Sión, así como fue visto Moisés en la cima del monte Sinaí, en la venida de Dios sobre la cima del monte Sinaí, en la cima del monte de Sión, es visto Moisés, el ministerio de Moisés en su 2ª manifestación, con el Hijo del Hombre en su venida. Porque el ministerio de Moisés, siendo un ministerio dispensacional, solamente puede ministrar en la cima del monte, porque es el lugar en donde recibe el mensaje dispensacional. Todo mensaje dispensacional se recibe en la cumbre, en la cima del monte establecido por Dios para su manifestación y comienzo de una nueva dispensación. Y ahí encontramos a Moisés. Ahora usted me dice, pero en la primera venida del Hijo del Hombre no vimos a Moisés en la cima, en la cumbre del monte Sinaí con Jesús. Que no lo hemos visto. Y no vio usted a Moisés y Elías con Jesús en el monte de la transfiguración. Estaba Moisés y Elías en la edad de la piedra angular con Jesús, y estaban hablando de la obra que él llevaría a cabo en Jerusalén. Ese ministerio de Moisés y de Elías está ligado a Jerusalén, y estaban hablando de la Jerusalén terrenal y en el tiempo final de la Jerusalén celestial, para traer a los de la Jerusalén terrenal a la Jerusalén celestial, para que ahí sean los siervos de los hijos de la Jerusalén celestial. Ahora ya hemos visto a Moisés en la cima del monte Sinaí literal, y hemos visto a Moisés y Elías en la cima del monte Sinaí, actualizado en el tiempo de Jesús. Ahora ven ustedes, Elías ministró en su primer ministerio en una etapa, en una edad
después volvió a ministrar a través de Eliseo el espíritu y virtud de Elías en una doble porción en Eliseo. Y luego en Juan el Bautista. Pero luego de eso todavía no estaba, con Juan el Bautista no estaba en la cima, en la cumbre del monte Sinaí. Ahora, ¿saben ustedes una cosa? Que en una ocasión el profeta Elías, huyendo de las amenazas de Jezabel, se fue huyendo por el desierto y llegó al monte Sinaí, y allí se metió en una cueva, y allí Dios vino y habló con él. Por lo tanto, Elías pasaría a la cima del monte Sinaí actualizado en la edad de la piedra angular de Jesús, pero en forma invisible. No veían ni a Moisés ni veían a Elías, pero Moisés y Elías estaban con Jesús en el monte de la transfiguración. Por lo tanto, tuvieron una labor en la edad de la piedra angular. Estaban hablando de la partida de Jesús a Jerusalén para la obra de redención que él llevaría a cabo. Y estaba allí en el monte de la transfiguración también el Señor Jesucristo, mostrando en tipo y figura su segunda venida, la segunda venida del Hijo del Hombre, con sus ángeles representados en Moisés y Elías. Y su venida sería sobre un monte, como fue el tipo y figura sobre el monte de la transfiguración. Y allí estaban Pedro, Jacobo y Juan, los cuales fueron invitados por Jesús a subir a la cima, a la cumbre del monte de la transfiguración. Ahí podemos ver que el ministerio de Moisés y Elías es un ministerio para la edad de la piedra angular, para la edad de la cumbre del monte de Sión. Y en el tiempo final podemos ver que ese ministerio en la cima del monte de Sión, en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llama y junta a todos los escogidos de entre los gentiles, porque trae el sello del Dios vivo. Y junta a todos los escogidos de entre los gentiles y de entre los hebreos en la cima del monte de Sión. Los llama así como Jesús llamó a Pedro, Jacobo y Juan a la cima, a la cumbre del monte de la transfiguración. ¿Dónde estás tú? ¿En qué parte del monte de Sión? Cuando los escogidos, la novia, reconozca su posición, su lugar, entonces vendrá el rapto. La posición o lugar de los escogidos en este tiempo para el rapto es la misma posición, el mismo lugar en donde estuvo el Señor Jesucristo y los escogidos que resucitaron con él. La cima, la cumbre del monte, allá la cumbre del monte Sinaí actualizado, y acá la cumbre del monte de Sión actualizado, que es la cumbre del cuerpo místico del Señor Jesucristo. El cuerpo místico del Señor Jesucristo ha llegado, ¿a dónde? A la cumbre del monte de Sión, a la cumbre de la edad de la piedra angular, a la cumbre para la resurrección de los muertos y transformación de los vivos. Y
En la edad de la piedra angular entonces podemos ver, como vimos a Jesús y en San Pablo, el mensajero de la primera etapa del monte de Sión, y como lo vimos en cada uno de sus mensajeros, hasta el último de los 7 mensajeros, el mensajero de la séptima etapa, así como el primero decía, no vivo ya yo, vive Cristo en mí. ¿Dónde se podía conseguir a Cristo en aquella edad? En San Pablo, trayendo el mensaje para esa edad y dando luz a esa edad. El Señor le dijo a San Pablo, te he puesto por luz de los gentiles. Luz para la edad primera de Éfeso. Pero no era San Pablo la luz. Era el Señor Jesucristo la luz del mundo a través de San Pablo, alumbrando aquella edad. Porque el mensajero solamente refleja la luz de el Señor. Refleja la luz del Hijo del Hombre. Ahora, hemos visto a través de las 7 edades de la iglesia gentil al Señor Jesucristo caminando en ese monte, subiendo por ese monte. Primera edad, segunda edad, tercera edad, cuarta edad, quinta edad, sexta edad, séptima edad. Y después, entre la sexta y séptima edad, en el séptimo mensajero, y luego a la edad eterna de la piedra angular. Es el Señor Jesucristo, el mismo, ayer, hoy y siempre, siendo Él la luz del mundo, siendo Él la luz de la edad de la piedra angular, siendo Él la luz de y para los escogidos de entre los gentiles y para los escogidos de entre los hebreos y para todo ser humano que vive en este mundo. Él dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. No andará en tinieblas porque no estará en la edad de las tinieblas, que es la edad de la Odisea o séptima edad, sino que tendrá la lumbre de la vida, la lumbre de la vida eterna, en la edad del Hijo del Hombre, la edad de la piedra angular, la edad de la cumbre del monte de Sión, en la reunión, en la cima del monte de Sión, la reunión cimera. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y permanezcan en la cumbre del monte de Sión, en esa reunión cimera, para escuchar todo lo que en esa reunión cimera Dios tiene que decirle a sus hijos. Dios les bendiga y Dios les guarde con las bendiciones celestiales de la edad de la cumbre del monte de Sión. Con ustedes, Miguel Bermúdez Marín, para concluir en este día.